Hola a todos, este es el segundo video del JavaTour y corresponde al ejemplo número 2. En el video anterior habíamos visto los tipos de literales y en este video los utilizaremos para inicializar variables. Como podemos ver, entre las líneas 6 y 13 hemos inicializado algunas variables que van desde B0 hasta B7. Para inicializar una variable se debe colocar el tipo de literal que vamos a guardar dentro de esta variable como tipo de variable y a continuación el nombre que le asignamos. Puede ser cualquier nombre que se nos ocurra. Para la variable 0 utilizaremos un dato de tipo de literal char. Entonces el nombre de la variable va acompañado de el tipo de variable char. B1 irá acompañado del tipo de variable booleano, B2 del tipo byte, B3 de tipo short, B4 de tipo entero int, de B5 será tipo long, B6 será de tipo float y B7 será de tipo double. Al inicializarlas de esta forma no estamos asignando ningún valor, entonces el valor que se les asignará predeterminadamente será uno que corresponde a cada uno de estos tipos de literales. Si mostramos en pantalla cada uno de estos literales que aún no tienen un valor definido, nos mostrará en efecto por pantalla los valores predeterminados. Para B0 el valor predeterminado es un espacio. Para B1, que era de tipo booleano, un false. Para las variables B2, B3, B4 y B5, que son de tipo byte, short, int y long respectivamente, se les asigna un valor que es 0. Y para las variables B6 y B7, que son de tipo float y double respectivamente, se asigna un valor que es 0,0. ¿Por qué 0,0 y no 0? Esto se debe a que el literal de tipo float o double es un literal decimal. Y por más que el valor, es decir, el número, sea entero, el tipo de literal sigue siendo decimal, es por lo que se los muestra de forma decimal. Entonces, si el número era un número entero, se lo acompaña de un 1,0, que esto lo convierte en un número en forma decimal. Si quisiéramos asignarles valores en el momento de inicializar estas variables, basta con colocar un igual y a continuación el número que queremos asignar para que por pantalla nos muestre ese número. Como podemos ver, por pantalla se nos muestra para la variable 4 el número 76, tal como lo asignamos recién. Otra manera de asignar valores a las variables es, una vez inicializadas estas variables, colocar el nombre de la variable, por ejemplo, B5 es igual a y el valor que nosotros queramos. Y si mostramos por pantalla esto, nos va a mostrar efectivamente el valor que le corresponde a B5. Eso lo vamos a demostrar más adelante. Al inicializar variables tenemos que tener en cuenta en qué parte del programa las estamos inicializando. En este caso nosotros tenemos el main y tenemos un método. Si nosotros inicializamos variables dentro del main, estas variables serán globales, es decir, que se pueden acceder desde cualquier parte del programa. Pero si creamos una variable dentro de un método, este es un método, estas variables serán utilizadas dentro del método. Como podemos ver, en la línea 23 se inicializó una variable que, como podemos ver en la línea 16, ya se inicializó. Como podemos ver, esta se llama bConstante y esta también se llama bConstante. Pero ¿qué sucede? La variable en la línea 23 se encuentra dentro de un método. Esto quiere decir que si yo llamo a esta variable dentro del método, me va a mostrar justamente la variable que se inicializó dentro del método. Es decir, al llamar, como podemos ver en la línea 24, la variable bConstante,
se nos muestra el valor 32 y no 96 como el de la línea 16. El de la línea 16 se encuentra dentro del main. Esto quiere decir que no podemos acceder directamente a él sin especificarlo. Para mostrar estas variables lo que se debe hacer es escribir lo mismo como mostraríamos la b constante, pero acompañada de un main, de la siguiente forma: main.bconstante, nombre de la variable. Al hacer esto nos muestra el valor que asignamos fuera del método, es decir, el que habíamos asignado anteriormente. Algo que hay que tener en cuenta es que si nosotros decimos que una variable es de tipo final, quiere decir que en todo el programa no se puede modificar esta variable, sino que es siempre la que se asignó primero. Pero como vimos, esto no quiere decir que no puede existir una variable con el mismo nombre. Simplemente hay que tener en cuenta que una variable esté en el main, es decir, fuera del método, y otra variable que pueda adoptar el mismo nombre esté dentro del método. Lo que no podemos hacer es tener dos variables dentro de un método que se llamen de la misma forma, o dos variables fuera del método que se llamen de la misma forma. Como podemos ver, entre la línea 38 y 45 se les asignaron valores a cada una de las variables de la manera que describí hace un momento. Si mostramos estas variables por pantalla, podremos ver que nos muestra para B0 una arroba, que recordemos, al ser de tipo char, nos va a mostrar una letra o un símbolo, es decir, un carácter. Nosotros le asignamos un valor numérico. Esto no quiere decir que al mostrar por pantalla nos vaya a mostrar el número, sino que nos mostrará el símbolo al que le corresponde este número. Como podemos ver, 64 corresponde a una arroba. La variable 1, que era de tipo booleana, es un true, y lo mismo con las distintas variables. Prestemos atención a las variables 6 y 7, que como podemos recordar es de tipo decimal, que eran de tipo float y double, que al mostrarse por pantalla se muestran en la forma decimal y no en la forma entera como escribimos el número al asignar el valor. Debemos tener en cuenta que esta asignación de valores está dentro del método. Quiere decir que estos valores solamente se encuentran dentro del método, por lo que si yo quisiera mostrar estas variables fuera del método, no me las mostraría, ya que no tienen valores asignados fuera del método, más que los que son predeterminados para cada literal. Pero estas variables ya estaban inicializadas desde fuera del método. Ahora, ¿qué sucede si inicializo las mismas variables pero dentro del método? Como podemos ver acá en la línea 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75. Al inicializar estas variables dentro del método, no estamos borrando las variables que habíamos inicializado antes, sino que estamos creando otras, pero que a diferencia de las anteriores se encuentran dentro del método. Como podemos ver, creamos la variable colocando el tipo de literal que va a albergar, seguido del nombre de la variable y el valor que le asignamos. Si mostramos por pantalla los valores de estas variables, podemos ver que ahora nos muestran otros valores, perdón. ¿Por qué nos muestra otros valores si estamos llamando a cada una de las variables igual que hace un momento? Es decir, antes preguntábamos por la variable 0, igual que en la línea 59 como en la línea 77, pero esta vez nos muestra resultados distintos. Esto se debe a que entre la línea 59 y 66 estábamos llamando a variables que solamente existían una vez. Entonces se accedía
a ellas, ya que al ser globales se puede acceder a ellas desde cualquier punto del programa, y al ser las únicas se accedía a ellas. Pero al crear otras variables que están dentro del método, al mostrar por pantalla las mismas variables, se obtendrán distintos resultados, ya que se accederá a las variables que se encuentran dentro del método. ¿Y qué pasa si inicializamos variables tanto, es decir, con el mismo nombre, tanto fuera como dentro del método? Basta con llamarlos de la forma main.nombre de la variable para que se nos muestren los valores que estaban fuera del método, como podemos ver en pantalla. A continuación vamos a ver cuándo es posible igualar una variable a otra. Al igualar dos variables se está cambiando el valor de la primera variable por el valor de la segunda variable. Al hacer esto, el valor de la segunda variable no se modifica, mientras que el valor original de la primera variable se pierde completamente. Para saber si podemos igualar dos variables tenemos que tener en cuenta una condición, y esta es que la variable 1 debe ser capaz de albergar a la variable 2. Y en esto se refiere a que debe ser capaz de albergarla tanto en su tamaño como en su tipo de dato. La variable 1 era de tipo booleana. Las variables de tipo booleana solamente pueden ser igualadas con otras variables de tipo booleana. Si la intentamos igualar con otro tipo de variable, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque las variables booleanas solamente aceptan valores de verdadero o falso. Y, por ejemplo, b0, que era de tipo carácter, no es un verdadero o falso, así como una variable de tipo short, int, byte, float, double o byte no son verdadero o falso, no pueden ser igualadas a una variable booleana. En el video anterior habíamos visto los distintos tamaños que posee cada tipo de literal. Cada uno de los literales ocupa cierta cantidad de espacio en la memoria, y también debemos pensar en eso al intentar igualar dos variables. Por ejemplo, la variable 2 era de tipo byte. Una variable de tipo byte es el tipo de variable más pequeña que hay en tamaño. Entonces, si intentamos igualarla con otra variable que posea un tamaño mucho mayor a este, no será posible, nos dará un error. Así como también si intentamos guardar en una variable de tipo byte que alberga números, si intentamos guardarle un carácter o un verdadero o falso, tampoco será posible. Es por eso que una variable de tipo byte no puede ser igualada a ningún otro tipo de variable que no sea de tipo byte. Algo parecido pasa con las variables de tipo short, como es la variable 3. La variable 3 solamente puede ser igualada a sí misma o a una variable que sea de menor tamaño que ella. Por ejemplo, una variable que sea de tipo byte. Como ya sabemos, la variable 3 es de tipo short y la variable byte es de tipo byte. Entonces podemos igualar la variable 3 a la variable 2, pero no al revés. La variable 4 era de tipo entero y también puede albergar algunas variables que sean de un tamaño menor a una variable de tipo entero. Esto quiere decir que podemos igualar la variable 4, que era de tipo entero, con variables como ser la variable 2, que es de tipo byte, o la variable 3, que era de tipo short, o la variable 4, que es sí misma es de tipo entero. Y en este caso podemos igualar la variable 4 con la variable 0, que era de tipo carácter, porque a las variables de tipo caracteres las estuvimos asignando como números,
para que luego en pantalla nos muestre el símbolo, pero el valor que se le asigna a la variable es de tipo numérico. Entonces sí se le puede asignar ese valor a una variable de tipo entero. ¿Por qué no se le podía asignar a otros tipos de variables? Porque las variables de tipo carácter posee el mismo tamaño que una variable de tipo entero. Una variable de tipo long puede ser igualada con otros tipos de variables que sean de menor tamaño que él, como ya mencionamos, y estas pueden ser de tipo de carácter, byte, short, int o incluso long como sí misma. Si pasamos a las variables de tipo float, tenemos que tener en cuenta que a las variables de tipo float se le pueden asignar cualquier otra de las variables, cualquier otro de los tipos de variables, exceptuando la variable de tipo double. ¿Por qué? Porque la variable de tipo double ocupa mucho más espacio que una variable de tipo float. Es por eso que la variable 6, que era de tipo float, puede ser igualada a cualquier otro tipo de variable, obviamente exceptuando la variable número 1, que como sabemos es booleana, y no se le puede asignar un verdadero o falso a una variable que espera un número. Y la variable 7, que es la variable de tipo double, admite la igualación a cualquier otra variable, obviamente exceptuando las de tipo booleana, ya que puede albergar tanto el tamaño como el tipo de dato de las otras variables. También tenemos que tener en cuenta que si yo le asigno el valor de una variable de tipo entero a una variable de tipo float o double, el número, si bien será el mismo, se lo escribirá de manera decimal, es decir, acompañándolo con una coma y un cero. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Hasta la próxima.